Bien chicos, sean bienvenidos a otra sesión más donde vamos a tratar lo que es otro tema. Ya habiendo abarcado lo que es el concepto, la proposición o juicio, vamos a abarcar otro de los temas predominantes que hasta ahora en día sigue estando muy vigente, que es la definición desde el punto de vista de la lógica, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a entender precisamente como una operación lógica que tiene como un proceso para dar las características esenciales del objeto y las diferencias que éstas la especifican dentro de la totalidad de los objetos. ¿De acuerdo? Yo creo que muchos de nosotros conocimos lo que es un diccionario, ¿de acuerdo? Donde en este diccionario estaba la palabra a definir y la definición como tal. Entonces, esto es lo que vamos a ver acá, pero viéndola o abriendo el panorama desde desde la materia de lógica, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los ejemplos serían, por ejemplo, yo puedo decir, puedo poner la palabra pirámide. La pirámide, y esta es la palabra que voy a definir. Y lo que la diferencia es el significado de esto, que es un poliedro que tiene por base un polígono y sus caras laterales son triángulos que concurren a un punto común llamado cúspide. ¿De acuerdo? Entonces, la definición como tal, ojo, la vamos a dividir o va a tener el significado de que es un proceso lógico que consiste en dar las características esenciales de un concepto, objeto, fenómeno o proceso, las cuales diferencian a estos dentro de un contexto determinado. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces da características esenciales de un concepto, objeto, fenómeno, proceso. Con que nos quedemos con eso estamos más que bien. Pero aquí paren los tipos de definiciones que hasta ahora en día tal vez conocemos nosotros, y creo que a ustedes se les va a hacer como muy novedoso. Por ejemplo, cuando vemos una silla, por ejemplo, donde ustedes están sentados, o les dicen, mira, un amigo o una amiga les dice, mira dónde está la silla, o qué es la silla, eso que está ahí, y solo señalamos y ahí ya estamos definiendo un objeto y decimos qué es la silla. Esta es una definición, pero es un poco vaga, porque solo se muestra el objeto a definir, pero no es que se le dé una explicación como tal. Por ejemplo, ahorita estoy sentado en una silla, pero entonces me preguntan, ¿dónde me puedo sentar? Y señalo la otra silla que tengo aquí a la par. Entonces no le doy una definición, sino que solo señalo un objeto. No sé si nos vamos entendiendo por acá, ¿de acuerdo? Solo estamos dando las clases de definiciones que hasta ahora en día conocemos. También nosotros tenemos unos conceptos que no son materiales y los cuales se nos hace más difícil de definir, ¿no? Que ya no podemos señalar lo que es la justicia, la belleza, Dios, sino más bien eso. Por ejemplo, la justicia se va a hacer a través de reglas. La belleza es algo característico de cada uno y Dios es una potencia inmanente que sale de lo como tal. Entonces, acá no se dice que el concepto es, sino que las cosas cómo se relacionan. Entonces, acá es muy importante. Nosotros, de manera general, nosotros cuando en nuestro día a día o hasta el momento no definimos como tal las cosas que nos preguntan o que nosotros señalamos, sino que solo decimos allá está, pero no sabemos cuál es su definición. Por ejemplo, yo puedo decir estos son audífonos y solo señalo, pero no hay una definición como tal lógica. Entonces, si yo hubiera la palabra audífonos y esto lo señalara, ya fuera un poquito más evidenciar, más lógico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es para que nosotros vayamos viendo cómo nos vamos moviendo en el mundo. O por ejemplo, mira, ¿tenés teléfono? Sí, y solo vemos y vemos que tenemos un teléfono, pero después no definimos qué es el teléfono a grandes rasgos, ¿verdad? No estoy diciendo que día con día vamos señalando, vamos diciendo que es un teléfono, sino más bien lo importante que esto es. Entonces, estas definiciones son muy útiles y prácticas, yo no estoy diciendo que no. Sin embargo, no se da el concepto claro y distinto, sino que sigue un concepto vago, persistente, porque no llega, resolvemos al momento, pero no es algo conciso, ¿de acuerdo? Y es importante tomarlo en cuenta. Hay otros tipos también que nosotros hacemos día con día, que ocupamos, ¿no? Cuando utilizamos o buscamos las definiciones etimológicas. Por ejemplo,
nos hablan cuando buscamos en la RAI o cuando buscamos en estos diccionarios, que no sé si alguno todavía lo ocupa, cuando buscamos la definición de la palabra y nos da como la raíz de donde proviene. Algunas vienen del latín, algunas vienen de otros tipos de puntos, pero viene siendo, por ejemplo, yo busco inter, ponemos que viene del latín cati, que sobrepone la palabra esto. O por ejemplo, cuando digo quiero buscar la palabra alcalde, viene del árabe cadi, que significa juez, que lleva a cabo esto y esto. Entonces no sé si vamos como entendiendo cómo vamos utilizando la palabra definiciones. Y también nosotros tenemos otro apartado donde vemos las definiciones estipulativas. Las definiciones estipulativas, por ejemplo, eso lo utilizamos más en los ejercicios de matemática y física, cuando utilizamos los signos. Por ejemplo, cuando utilizamos el signo igual, connota la relación igual que, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos los signos de pregunta, connotan interrogación. Esas son las definiciones estipulativas que podemos ir utilizando. Pero hay otra definición que viene utilizada desde los griegos, ¿de acuerdo? Que va a ser una operación que consiste en dar característica lo más general posible y la próxima a la palabra o al concepto a definir, ¿de acuerdo? Aquí la dividen los griegos como en términos generales, la definición por términos generales y la diferencia específica que esta contiene, ¿no? Y es muy importante que nosotros la tomemos en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos sería la palabra tallo, y ya luego la diferencia específica fuera parte de la planta que sale al exterior y sostiene las hojas, flores y frutos. ¿De acuerdo? Para que veamos entendiendo como tal cada uno de estos apartados. Pero ahora que ya vimos el contexto, la realidad, el estudio de todo lo que conlleva esto, es muy importante definir las reglas para la definición como tal. Yo ya les dije qué es lo que nosotros utilizamos, qué es lo no viable y qué vamos a ver desde el sentido de la lógica, ¿de acuerdo? Para ser claros y distintos en esta operación. Entonces, la primera regla es que para definir no debemos en lo posible hacer uso de sinónimos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto sucede muy a diario. Cuando digo la palabra tóxico, alimento que contiene toxinas. Esos son sinónimos que nosotros damos como supuesta definición. O cuando digo la palabra estimulante y respondo yo, bebida que estimula. Entonces, no caigamos en este caso en la ambigüedad, en la cuestión redundante, porque no es el apartado como está acá. Definir significa tener la palabra definir y la diferencia específica que lo hace diferente a los demás y que con ella me dice algo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, estas definiciones ustedes vieron que no aportan nada nuevo, son repeticiones del mismo concepto. Entonces, debe de aclarar el concepto, no repetirlo, debe de aclarar como tal, ¿de acuerdo? Entonces, para definirlo debemos hacerlo en términos afirmativos, siempre que sea lo más apropiado, ¿de acuerdo? Esto es lo más apropiado que hay. Porque cuando nosotros vamos a definir una palabra en negación, podemos llegar a la vaguedad, a la indefinición o, como lo vimos anterior en el tema, a una indeterminación, y lo cosa que no es viable, no es veraz. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra ángulo tiedro, es aquel que no es tetraedro ni pentaedro. Entonces ahí ya estamos dando la ambigüedad. Por ejemplo, cuando voy a definir la palabra pronombre personal, es aquel que no es posesivo, ni correlativo, ni indefinido. Entonces es indeterminado. Si se va captando lo que hasta acá voy como mencionando, diciendo. Estos casos no son una definición, sino solo una diferenciación que nos ayuda a entender lo que queremos designar, connotar lo que queremos decir como tal, como un concepto, ¿de acuerdo? En esta regla se debe observar que se debe proporcionar el género próximo.
esto no debe ser tan general que se vuelva indeterminado. El género próximo debe ser lo más general posible, ¿de acuerdo? Pues de otra manera no tendríamos una característica esencial, sino general. Entonces, acá es muy importante. Cuando nosotros decimos semilla, es el óvulo fecundado, desarrollado, maduro. Cuando digo en el primer caso, pues vemos el género próximo, óvulo fecundado, es demasiado general porque se puede referir a cualquier óvulo como tal. Otra vez, el ejemplo es, en esta regla es, después de la palabra definir, yo pongo como una definición con dos palabras generales, pero no tan general que pierda su significado, ¿de acuerdo? Y ya pongo después la diferencia específica. Y este ejemplo, que ahorita yo les mencioné, da como una enseñanza a decir que está tan general que se pierde la definición. Escuche, esta es la palabra definir, semilla. Luego, la diferencia específica, como las dos palabras a definir que van continuamente de la definición, es óvulo fecundado, desarrollado, maduro. Entonces, en este caso, el género próximo, óvulo fecundado, es demasiado general, porque se puede referir a cualquier óvulo fecundado, ¿de acuerdo? Y aquí se debió, de manera general, ¿verdad?, incluir la característica de vegetal para diferenciarlo, ¿de acuerdo? Óvulo vegetal fecundado, entonces ya sería algo más específico. La palabra sería semilla y la palabra añadida para que se entienda es óvulo vegetal fecundado, desarrollado, maduro, ¿de acuerdo? Es preciso entonces que para definir tengamos presente que aún el género próximo debemos dar la característica más general, pero no tan general que se convierta impreciso e indeterminado. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a ver tres cosas. Y creo que ya vamos entendiendo lo que vamos queriendo hacer. Porque vamos a llegar a un tema que se llama el definiens y el definiendo. Estos ciertamente señalan la forma de ver la estructura de la definición, ¿de acuerdo? Y aquí consta de dos palabras. El definiendo, que consiste en el concepto que se va a definir, y el definien, que es el grupo o conceptos que definen el definiendo, o es lo que se define, ¿de acuerdo? La característica más específica. ¿Quedamos hasta acá claros? Por ejemplo, cuando yo digo la palabra geometría, sería el definiendo, la palabra que se va a definir. Y cuando yo vaya ya a darle ese significado, sería el definiens, ciencia que estudia la forma, tamaño y posición de los cuerpos y enseña a medir su extensión. Ese sería el definiens, ¿de acuerdo? Y ya después, sobre esto, cuando nosotros vamos a dividir algo, siempre es muy importante que en esa definición, después del apartado de la palabra definir, yo dé como el significado de la palabra en dos de lo que sigue del significado. Por ejemplo, geometría es el definiendo. Ciencia que estudia la forma sería como tal la diferencia específica, ¿de acuerdo? Y ya después seguiría el definiens, que sería el tamaño y posición de los cuerpos y enseña a medir su extensión, ¿de acuerdo? En el primer ejemplo, la geometría es el definiendo, es el concepto que se va a definir. Ciencia que se estudia la forma, el tamaño y la posición de los cuerpos, pues sería el definiens, ¿de acuerdo? Para que lo tomemos en cuenta. Entonces, de manera general va haciendo esto. Lo que yo pediría es como tal un apartado donde ustedes puedan redactar como tal un apartado de 15 líneas donde ustedes me digan con sus propias palabras qué es la definición y cómo y qué divisiones hay en esta, y después que hagan 3 ejercicios como tal que yo les voy a poner, ¿de acuerdo? Donde ustedes pueden identificar el definiendo, el definiens y la diferencia específica, ¿de acuerdo? El definiendo es la palabra que se va a definir.
La diferencia específica va después de la palabra definir, que es parte del definies, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, que la diferencia específica es parte del definies, de todo el significado como tal. Y esta está siempre después de los 2 puntos. Llega hasta la coma, ¿de acuerdo? Esa palabrita general que nos da una antesala de lo que significa la palabra. Y el definies parte después de los 2 puntos hasta el punto final, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando hay una definición como tal, nosotros ya no vamos a decir, ah, mira, ¿cuál es la mesa? Aquella. ¿Cuál es la engrapadora? Allá está, eso es. Entonces no solo vamos por ese lenguaje ambiguo que utilizamos en el día a día, de lo que esté mal, pero, sino que tener una conciencia de lo que es cada cosa y saberla transmitir a los demás es muy importante. Entonces en estos minutos tienen el chance para hacer esto en 15 líneas, donde ustedes van a hacerlo de una forma lógica y ya después van a hacer 3 ejercicios y los cuales me van a mandar. ¿De acuerdo? ¡Ánimo! Ustedes pueden. Muchas gracias. Nos vemos en clase para seguir viendo este tema.